Bueno, buenas noches, bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a tocar el tema flebotomía y lo que es un poco de sangre, que el otro día lo dejamos pendiente. Bueno, vamos a hablar de la sangre que habíamos comentado que era parte del tejido conectivo, no formaba parte del sistema cardiovascular, sino que era lo que se mueve en el sistema cardiovascular, el sistema de arterias y venas. Y la sangre es impulsada por el corazón al sistema y también al circuito pulmonar, ¿verdad? Un tejido conectivo que está compuesto primordialmente como global sería agua, ¿verdad? Pero el componente ya separado, la sangre, tenemos plasma en un 55% y elementos formados en el 45%. Los elementos formados son plaquetas, 1%, 44% de glóbulos rojos, y el contenido de plasma es 90% agua y 10% de otros componentes que podrían ser aminoácidos, grasas, también otros tipos de nutrientes, vitaminas, desechos del metabolismo celular y gases diluidos, ¿verdad? Que pueden ser CO2, alguno de ellos. Entonces, ese es lo que es el plasma, la porción líquida. Ahora, en los elementos formados ya lo mencionamos. No olvidemos que la variedad que se entiende por células sanguíneas son las blancas y las rojas. Las blancas son aquellas que participan en la respuesta de defensa del cuerpo inmunológica. Otra, Otro componente de ese 1% son los trombocitos o las plaquetas, ¿verdad? Que son parte primordial de lo que es la hemostasia o el proceso de detener el sangrado, la hemorragia de cuando hay ruptura de venas y arterias. Ahora, en cuanto a lo que es la vida media de las células rojas, se entiende que andan por los 4 meses, en un aproximado de 120 días. Las células rojas que son dañadas antes de estos 120 días o que envejecen llegando hasta el 120 días, son sacadas de circulación en dos sitios, en el hígado y en el vaso. Y también nuevas células son formadas diarias en un proceso que se llama hematopoiesis, que lo tenemos acá, este acá. La hematopoiesis es la formación de los componentes celulares de la sangre. Y este proceso ocurre desde el periodo embrionario, o sea, desde que semanas de vida de ese embrión, ya la hematopoiesis comienza y continúa a través de nuestra vida, desde que somos niños, adultos jóvenes, adultos mayores. Lo que sucede a veces es que la hematopoiesis disminuye en el porcentaje, ¿verdad? Igual que cualquier órgano que alcanza ya una vida larga. A los riñones también su filtración glomerular baja y entonces la hematopoiesis tampoco es la excepción a esta regla. La producción de células rojas es controlada por una hormona, acá la tenemos, la eritropoyetina, que es una hormona que se libera, que se secreta en una zona del riñón y es responsable de estimular la hematopoiesis. Básicamente la respuesta que hace que la eritropoyetina se libere de forma fisiológica, natural, es cuando se alcanzan niveles bajos de oxígeno, ¿verdad? Cuando una persona asciende a una altitud sobre el nivel del mar grande, como podría ser que alguien se fuera a vivir a la Ciudad de México o tuviera que ir a un ascenso en el Everest. Esas zonas estimulan de forma natural la producción de hematopoiesis, el proceso de hematopoiesis, porque la eritropoyetina se libera por la falta de oxígeno o el volumen bajo de oxígeno en la sangre. Muchos atletas también la ocupan de forma que le llaman como doping atlético,
inyectándose eritropoyetina de forma exógena para producir más glóbulos rojos y tener más capacidad aeróbica durante competencia, ¿verdad? Pero eso actualmente es prohibido. Ahora vamos a seguir viendo que la diferencia del nombre plasma y suero, ¿por qué le decimos plasma a uno y suero al otro? Y siendo los dos básicamente el mismo fluido que se separa cuando ponemos la sangre en una centrífuga. Bueno, en este caso, si nos vamos al lado de la izquierda de su pantalla, donde dice plasma, vamos a ver que la porción líquida de sangre se logró a través de una centrífuga, pero es aquella que se libera o se separa de la parte sólida cuando hemos prevenido la coagulación o la formación de un coágulo porque le agregamos un aditivo a la sangre. Entonces no se coagula la sangre, la meto a la centrífuga y obtengo plasma. Mientras que en la otra, en el suero, lado derecho, vamos a ver que sí es siempre la porción líquida de la sangre, pero en este caso no había aditivo, se forma un coágulo, se forma un coágulo enorme adentro del tubo. Cuando yo lo pongo en la centrífuga, las fuerzas de las centrífugas aún son capaces de separar ese coágulo, que irían las células que están adheridas a la fibrina, por eso se formó un coágulo. Ya el suero que va a quedar flotando ya no contiene factores de coagulación porque se han gastado durante el proceso de formación de un coágulo y también se colecta una parte líquida, el suero. Muchos laboratorios utilizan este suero para hacer los análisis químicos. Ahora bien, la sangre completa es aquella sangre que sale directamente de un vaso, en este caso para fines de flebotomía, de transfusión, salen de las venas de nuestro cuerpo y de la misma manera que salió, posterior a un análisis muy exhaustivo, donde tienen que ver que no tenga ningún tipo de presencia de enfermedades, todo eso, ya la sangre es catalogada ya como que se puede usar en otra persona para fines de transfusión. Las bolsas son debidamente identificadas con el tipeo ABO y el RH, si es RH positivo o negativo. Toda sangre tiene un vencimiento, ¿verdad? No son estas bolsas, tampoco duran un año en la refrigeradora, sino que tienen un vencimiento más corto. Lamentablemente la necesidad es tan grande que nunca alcanzan el vencimiento que dice la bolsa, sino que se utilizan antes. Entonces, ¿para qué podemos utilizar la sangre de una colección de una flebotomía? Vamos a ver acá. Vamos a hablar un poquito de la que es la flebotomía ahora. Vea, ¿por qué se practica la flebotomía? Se practica para obtener sangre para monitoreo, diagnóstico. También se utiliza para transfusión sanguínea, ¿verdad? Llevarla a los bancos de sangre y por necesidad de una transfusión, una cirugía o una persona necesita sangre, tiene flebotomía lista la flebotomía se realiza para tener la colección de las bolsas y ser usadas cuando sea necesario. También se puede utilizar con fines terapéuticos, lo que se conoce una sangría, sacar de sangre para fines terapéuticos. En caso, por ejemplo, de desórdenes mieloproliferativos crónicos, como podría ser la policitemia, en donde la médula ósea de una persona puede producir una anormal cantidad de glóbulos rojos, pero en números altos, anormal alto. Entonces, parte del tratamiento de esa persona podría ser flebotomías periódicas, removiéndole de 300 a 500 ml por visita, con el objetivo de reducir la cuenta de glóbulos rojos hasta llegar a alcanzar 45 de hematócrito o el equivalente igual al 15 gramos de hemoglobina, ¿verdad? Eso más o menos en ese propósito se hacen las sangrías. Ahora, los dos métodos conocidos son la venopunción, que es la colección de sangre a través de la inserción de una aguja en una vena, o la punción capilar, que es la colección de sangre a través de la pinchada de la piel.
Acá está esta fotografía que les dejo acá para lo que es la donación de sangre. Si pueden hacerlo, los invito a que lo hagan. Y aquí dice, salvemos una vida, demos sangre. Ahora, vamos a hablar un poquito de la importancia legal de la flebotomía. Pero antes de eso, alguien puede estar con la curiosidad de decir, bueno, ¿y dónde puedo trabajar como flebotomista? Bueno, se puede trabajar en hospitales y en clínicas ambulatorias. A hospitales podría ser un hospital de atención especializada, en lugares urbanos, rurales. En las emergencias de los hospitales puede trabajar un flebotomista. En clínicas ambulatorias comunitarias podría trabajar en departamento de salud. Algunas prisiones tienen clínicas también y necesitan flebotomistas. Centros de diálisis también aceptan flebotomistas. Hogares de atención larga de adultos mayores o también en centros de rehabilitación, también ellos necesitan flebotomistas. Entonces, la oportunidad de trabajo es bien grande. Ahora, veamos el rol del flebotomista en cuanto a en la parte de seguridad. No olvidemos la identificación del paciente, muy importante. Con medio lo hacemos de dos pasos. Uno es preguntar al paciente su nombre completo y fecha de nacimiento antes del procedimiento. Vamos a ver un video ya bien pronto y van a ver todo esto que les estoy explicando, que se necesita hacer la verificación. La forma más común de hacerlo según la comisión de hospital es esto: nombre completo y fecha de nacimiento. No olvidemos también que el procedimiento es invasivo y necesita ser aprobado por el paciente. Necesitamos un consentimiento informado que sea firmado por el paciente para que nos acredite a realizarlo, y eso nos protege a nosotros y protege al paciente también. Eso es antes. Ahora, después, ¿para qué necesito yo hacer otra verificación del paciente? Cuando ya tengo la sangre en el tubo, tengo que ver que la etiqueta esté correctamente escrito el nombre, que sea del paciente, que sea su fecha de nacimiento. Y luego ya cuando verifique este proceso en esos dos pasos, ya procedo yo a poner la etiqueta en el frasquito de sangre colectado. También, otra de las importancias del flebotomista es guardar siempre la integridad de la muestra del espécimen que colecten, a través de saber en qué método de transporte voy a enviarlo, si necesita ser enviado rápido o no hay mucha urgencia en el envío, si necesita un manejo especial de la temperatura, que tengan que estar movilizándolo hacia el envío, hacia en forma fría o temperatura ambiente, no importa. No agitar la muestra, sino que moverla suave cuando tratemos de que los aditivos se mezclen con la sangre. Exponerla o no al sol, si es esa muestra que van a mandar necesita protegerse de la luz, lo hago de esa manera. Ahora, el transporte de especímenes se puede hacer a través de enviarlo frío o enviarlo a temperatura normal o que vaya más tibio de lo normal. Vamos a aprender a identificar los tubos evacuadores por color del tapón, de este tapón que está en la parte superior. Entonces el color identifica el aditivo que está en su interior. También identifica qué muestras puedo colectar en ese tubo. Entonces vamos a ver que algunos tubos tienen aditivos, otros no tienen aditivos. Y vamos a identificar qué aditivos tiene cada tubo. Por ejemplo, el tubo rojo, este no tiene aditivo, no tiene anticoagulante. Se utiliza muy frecuentemente, por ejemplo, para química sanguínea y cuando se obtenga suero en los siguientes momentos, circunstancias. Por ejemplo, en química para factores reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, RPR, y una prueba para el screening el muestreo de sífilis, el péptido C, también para procedimientos de banco de sangre se utiliza el tubo de color rojo. Ahora, el tubo de color celeste, este es el que utiliza sodio citrato en el 3,2%. Todos los tubos, si ustedes ven en la parte superior de la etiqueta, tienen
el aditivo y la concentración del aditivo para hacernos la vida un poquito más fácil. Bien fácil, ya uno ve sodium citrate, 3.2%. Este de celeste se utiliza para pruebas de coagulación. Entonces, van a ver ustedes que los flebotomistas lo van a saber mejor, que siempre que tomen una muestra en tubo celeste, siempre colectan una carga de 2 o 3 ml de sangre en un tubo sin aditivo antes de sacarlo para el tubo celeste. Siempre se requiere que el tubo esté llenado hasta el 100%. Ustedes lo van a ver eso ya cuando estén ya en la práctica. Ahora, ¿qué muestras están acá? Pues nos dijimos las pruebas de coagulación, PT, PTT, el factor, la actividad del factor, que es para ver casos de deficiencia o factores de inhibidores. El del fibrinógeno, que es el factor 1 de la cascada de coagulación, se utiliza el celeste, y el dímero D, que es un una prueba que se hace para detectar y descartar presencias de coágulos, como puede ser en caso de un embolismo pulmonar, de un infarto al miocardio. Ahora, el tubo lavanda tiene el aditivo que se abrevia de esta manera, ETA, EDTA. Este es el nombre completo del aditivo que está dentro del tubo de color lila o morado o lavanda. Y comúnmente se utiliza para las pruebas de hematología. Ahí está la prueba completa de sangre, cuenta completa de sangre, plaquetas, reticulocitos, hematócrito y hemoglobina, el de sedimentación, el directo de Coombs, que es también otra prueba que se utiliza para detectar anticuerpos o proteínas de complemento, el factor natriurético cerebral, otra prueba que la dejan muy seguido internistas y cardiólogos, que es una prueba que se utiliza también en casos de sospecha de una insuficiencia cardíaca congestiva. Luego tenemos el tubo de color rosado, que también utiliza el mismo aditivo que la lavanda, el ETA, y este comúnmente se usa también para pruebas de hematología, antipeos IRH, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas, estudios de ROGAM, que es otra prueba que utilizan para el análisis del el tipeo ABO, IRH de la madre, de la sangre fetal y presencia de anticuerpos en la sangre de la madre. Entonces, o sea, más que todo cuando hay un estudio de análisis de que haya duda de una sensitivación de una madre RH negativa con un potencial parto de un niño que tenga RH positivo, entonces la madre podría sensitivizarse en esa ocasión, entonces se hace el muestreo de la sangre de la madre y del niño, bueno, del feto. En este caso ya sería del recién nacido. Ahora, el tubo de color verde oscuro y el verde claro, los dos utilizan heparina. La única diferencia va a ser el tipo de la heparina. El verde oscuro utiliza la sodio heparina y el verde claro, el litio heparina. Se utilizan para pruebas de urgencia, STAT. Toda vez que ustedes lean este nombre STAT, están hablando de una muestra que tiene que ser analizada a lo máximo 1 hora desde que se saca de la sangre hasta que se obtiene el resultado y se tiene en la mano del médico. Son urgentes. Son para químicas generales. Aquí les muestro ahora el de color verde claro. Utiliza el litio parina y aquí están las pruebas. Son químicas de rutina que requieren plasma o sangre completa. Y aquí tenemos el color gris. El tubo de color gris utiliza dos aditivos, que es bien curioso porque es el único que van a ver ustedes que tiene dos aditivos en el interior. Tenemos acá está el sodio fluoride y el oxalato de potasio. El sodio fluoride es el inhibidor del desgaste de la glucosa o antiglicolítico con el objetivo de mantener la glucosa más tiempo en la muestra.
Y luego tenemos el oxalato de potasio, que es un anticoagulante. Este tiene dos. Si ustedes lo ven acá, aquí se lee. Este se usa comúnmente para el análisis de la glucosa en sus diferentes pruebas. Tenemos glucosa en ayuno, glucosa al azar, cuando se hace estudios de tolerancia a la glucosa. Entonces utilizan el tubo de color gris. También está este de color camuflajeado, rojo-negro, que este tiene una gel en la base del tubo que sirve posteriormente para separar la parte líquida y la parte de los elementos formados al fondo. Entonces esta gel que ven aquí se va a colocar después de la centrífuga, la van a ver ustedes posicionada probablemente a mitad del tubo, ¿sí? Y en la parte superior van a ver el flotante líquido y en la parte inferior van a ver los elementos formados. Bueno, entonces, este gel se mueve cuando ya se hace la separación con la centrífuga. Es lo que se conoce como gel thixotropic. Este se utiliza comúnmente para química y muestras de inmunología y cuando se hacen perfiles metabólicos básicos, perfiles metabólicos completos. Y los flebotomistas, ustedes van a ver que procesan diferentes perfiles que son indicados por los médicos o los nurse practitioners o los physician assistant. Básicamente son pruebas que tienen un objetivo bien específico de análisis. Por ejemplo, el perfil hepático, van a ver ahí, por ejemplo, la bilirrubina con total, indirecta, directa, las pruebas hepáticas, albúmina, el lípido, perfil lípido, van a ver el colesterol total, el LDL, el HDL, el triglicérido. Luego tenemos el perfil tiroideo que tiene el T4 libre y el TSH. Y ya está el perfil electrolítico y está la prueba metabólica básica y la metabólica completa. En la completa van a ver ustedes que salen algunas pruebas de función renal, van a ver la creatinina, el nitrógeno ureico, el rango de filtración glomerular, luego algunos electrolitos, pruebas hepáticas, todos juntos. En un solo combo van a ver todas estas pruebas que también las van a poder incluir si las quieren individuales en su perfil específico, ¿verdad? Pero si la quieren más completo, el metabólico completo ahí va todo. Luego está este tubo también, el tubo de color azul marino, un azul más intenso, también tiene el aditivo ETA y ese te utiliza para monitoreo de drogas terapéuticas y drogas toxicológicas de uso no médico. Básicamente son de drogas de uso recreacional que pueda consumir alguien, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, que pueda detectar cocaína, heroína y todas esas drogas de usos recreativos no terapéuticos. Pero también nos sirve para monitorizar drogas terapéuticas, que son básicamente niveles de drogas que el paciente esté tomando para fines curativos. También se puede utilizar este tubo. Luego, cuando se haga una requisición de que se necesita sangre para cultivarla y ver, identificar a una bacteria que pueda, o un microorganismo que pueda estar presente en la sangre y luego también investigar a qué antibiótico sea sensible o resistente, se utilizan los tubos de de cultivo de sangre. Estos tubos de cultivo de sangre en la parte inferior van a tener lo que se llama medio de crecimiento. Básicamente el medio de crecimiento es un compuesto que se deja ahí como para que el microbio tenga o el microorganismo tenga una forma de nutrirse y no muera en la muestra, sino que hasta que le dé tiempo de que sea inoculado en una placa. Eso es lo que se llama el cultivo medio de cultivo, que todos los tubos los van a ver. Ellos vienen en diferentes presentaciones. Tenemos el tubo anaeróbico, aeróbico y hay un tubo pediátrico. Entonces, para maximizar el- el- la oportunidad de diagnóstico en estos tubos o botellas, se hace diferentes muestras, múltiples muestras.
Y cada set contiene aeróbico, anaeróbico y tienen llenados máximos. Por ejemplo, en el pediátrico el llenado máximo es hasta 4 ml y en el adulto el llenado máximo del tubo es hasta 10 ml, de 8 a 10 ml, más o menos. Y se toman comúnmente en protocolos tres muestras. El set uno, la muestra uno, se toma al minuto cero, al minuto 30 se toma la segunda muestra y el minuto 90 se toma la siguiente muestra. Entonces, de cada uno de los tubos, ¿verdad? Anaeróbicos y aeróbicos. Y ya por aparte viene el pediátrico, que sería en los menores de edad. Este tipo de muestreo lleva ya vienen los kits ya preparados para que el flebotomista lo tome más estéril la técnica, no es tan limpia. La flebotomía convencional es una técnica limpia, esta es una técnica estéril. Ahora vamos a ver también el orden, el uso de un orden correcto en la sacada de los tubos para o la venopunción para sacada de sangre es bien importante, ya que se ha instituido un orden en base a una regulación que lo hizo el Instituto de Laboratorio Clínico, de Estándares de Laboratorio Clínico, en la cual, a través de la colección de sangre en estos tubos con efecto de succión, que son con succión negativa, se evita la contaminación cruzada de los aditivos durante la sacada de sangre. Entonces, el orden que estipula este criterio es, por ejemplo, si hay una orden de sangre para cultivo, esa sería la número uno. Pero si la muestra no menciona cultivo de sangre, entonces este celeste se convierte en el número uno, ¿verdad? Entonces, el tubo que tiene sodio citrato, que sería el celeste, se convertiría en el número uno. Luego vendrían los tubos de suero, que incluyen aquellos que tienen activador de coágulo y tienen gel. Ahí tenemos el rojo, los rojos atigrados, rojo con negro. Luego vendrían los tubos de heparina con o sin gel, que tenemos los verdes claros y verdes oscuros. Luego vendrían los tubos con el aditivo ETA, con o sin separador de gel, que tenemos el lavanda, el rosado, y hay otro que no lo mencionamos en esta noche, pero está en la lista de los de ETA, que si ustedes se recuerdan, mencionamos el azul marino, y también hay otro que es color perla, que no salió en la conversación de esta noche. Y por último tenemos los tubos grises que tienen los dos aditivos. Tenemos el sodium fluoride y el antiglicolítico, que sería el oxalato de potasio. Ese es el orden. Si no hay colección para cultivo de sangre, entonces a partir de este 2 que se convierte en uno, respetamos ese orden para abajo. Ahora, el equipo de venopunción, si ustedes lo ven ahí, vamos a ver que es bien clásico y casi no varía de si es hospital o si es una clínica, sino que casi siempre es lo mismo. Entonces, para hacer una venopunción correcta es esencial que tengamos los insumos necesarios a la mano. O sea, por ejemplo, la bandeja debe de contener material para hacer antisepsis, para limpiar. Tenemos de tener los tubos, Vacutainer con presión negativa, agujas, ya sean estas que son rectas, que vienen en estos de dos puntas. Esta va a entrar en la piel del paciente y esta otra entra en el tubo, pero lo perfora en la parte del centro para pasar la sangre. Y también hay un set de agujas que viene en una montura de plástico que se conoce como una aguja con alas. ¿Ya? Luego vamos a ver que necesitamos alcohol, torniquete. En esta foto creo que se ve un poquito mejor. Acá, por ejemplo, el número uno sería tener el tape a la mano, gasa 2x2, que sería el número 9, el torniquete, el número 7. El torniquete nos ayuda para hacer la vena más visible al momento de la venopunción. Estos son uno por paciente. Se utilizó el torniquete, se descarta y se pone uno limpio
para el siguiente paciente. Luego tenemos los tubos Vacutainer, que hablamos de ellos. Tienen diferentes colores de tapón. Y ahora ustedes ya saben qué color tiene el aditivo adentro por color y en qué muestras podemos coleccionar para los colores. Ya lo mencionamos. Las agujas, la tradicional para la venopunción es la número 1, pero van a ver ustedes que, por ejemplo, esta número 5 que está acá, la butterfly, la mariposa, es número 25, más finita. Luego también tenemos alcohol para limpiar. Entonces, esta es una bandeja que tiene que estar cerca del flebotomista y hay otra bandeja donde tiene más necesidad de usar más tubos. Acá están, ¿verdad? Entonces, tenemos toda la capacidad para enfrentar la demanda. El equipo de punción capilar es muy similar. Tiene guantes limpios, lancetas, alcohol para hacer limpieza, gasas estériles 2x2, tape. También tiene los microcolectores. En este caso, ustedes van a ver que por ser pacientes pequeños, los colectores son más pequeñitos. Pero en muestras de punción capilar, casi siempre vamos a utilizar estos microcolectores o también se utilizan eh, como estos tubos capilares o pipetas que les dicen delgaditos, que son también para colectar muestras de sangre y se sellan a los dos extremos, se sellan con un sellante como de plastilina o para coleccionar la muestra acá y que no se salga del tubo. Micropipetas y sellantes. Acá les dejo el tamaño de las agujas. Las agujas que tienen menor valor numérico, por ejemplo, esta 16 es más gruesa. O sea que el grosor va un poquito a la inversa del valor del número. A menor número, más grosor. A mayor número, más fino. Esta 25 probablemente sea podría ser que ustedes la van a ver en algunas de estas mariposas. Y la número 21 que sería la que se utiliza con más frecuencia para la flebotomía convencional. Vamos a ver ahora el procedimiento de la venopunción y les voy a pasar un video para que vean el proceso ahí que se, que se hace. Ahora, hay algunas cosas que hay que guardar en mente cuando se vaya a hacer una colección de sangre. Por ejemplo, acá en esta fotografía de la izquierda van a ver que ustedes que el flebotomista debe de protegerse su mucosa ocular. Es bueno que siempre se utilice un goggle por las salpicaduras, si sangre pueda salpicarle, no le caigan los ojos. Los guantes tienen que ser limpios, excepto si es para un cultivo de sangre que va a ser estéril. Caso contrario, guantes limpios que se cambien. En esta fotografía venga la flebotomista con una gabacha color blanca, abotonada. Aquí el paciente está sentado en una silla de flebotomía, con su brazo apoyado en una superficie firme. Los niños podrían estar sentados en las piernas de sus papás. Si son más pequeños, se pueden colocar en una mesa o en una zona donde tenga buen apoyo el cuerpo del niño, o que en este caso probablemente si se hace punción capilar en el talón, que esté seguro que no se vaya a mover, asegurarlo bien. La punción capilar se hace en la mano, en el tercero y cuarto dedo, en las regiones laterales, nunca en la parte media, ni en la punta para evitar la falange distal. Entonces vamos a hacer en la parte laterales, que son más tejido blando, ¿verdad? Tercero y cuarto dedo. Ahora, cuando es en el talón del niño, se hace en las partes también laterales de la región plantar del talón. Entonces, en esta zona plantar lateral, también evitamos la parte media para evitar el hueso calcáneo. Transporte de especímenes que necesitan protegerlos de la luz. Ya existen algunos utensilios para ese propósito. Tenemos estos tubos de color ámbar que se pueden utilizar para colocar el tubo en su interior
O si no tenemos estos tubos color ámbar, podemos utilizar papel aluminio, improvisando un poquito, cubrir la zona transparente del tubo y mandarlo a procesar. Aquí les dejo unos nombres de unas pruebas que necesitan protegerse de la luz. Ahora, en la región anatómica, antes de poner el video, van a ver que en la zona del antebrazo tenemos la fosa antecubital. Entonces, a mí me gusta relacionar siempre los dedos de la mano en la posición anatómica normal, que es la posición de la palma hacia el frente. Si yo la pongo mi brazo con la palma hacia el frente, van a ver que el dedo 1 se va a relacionar en la parte antecubital con la vena cefálica y el dedo 5 se va a relacionar en la parte antecubital con la vena basílica, ¿verdad? Entonces tenemos como que fuera una, dos líneas así en paralelo, pero la unión de ambas es lo que se va a llamar en este caso la vena media cubital, que es la que nos interesa agarrar en un procedimiento de flebotomía, la vena media cubital. Tenemos entonces, recuérdense, el dedo 1, cefálica en la parte cubital, dedo 5, basílica en la parte antecubital y la unión de las dos, la mediana cubital. Ahora, si lo hacemos tenemos que hacer flebotomía en la mano. La flebotomía en la mano se hace en la región dorsal, no en la región palmar, sino que en la parte posterior. Si yo tengo la mano en posición anatómica normal, que sería la palma hacia el frente, yo le doy vuelta a mi mano y la pongo sobre la mesa, la pongo sobre una mesa. Vamos a ver que las venas que me quedan visibles son las metacarpales dorsales. Esas son las que yo puedo utilizar para flebotomía. No puedo utilizar las venas de los dedos ni ningún vaso, aunque esté visible y fácil, de la zona de la muñeca. No se puede, ¿verdad? Sería solo la región dorsal metacarpal. Y esta foto se ve un poco mejor, porque una foto nos da un poquito más de apreciación de la anatomía y la zona donde nos interesa, que sería la metacarpales dorsales. Acá vemos que están canalizando una de las venas metacarpales dorsales para la sacada de sangre. Vamos a ver este video que es sobre la flebotomía en tres escenarios distintos. Véanlo bien y vamos al final a hacer un repaso. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm.
It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleanse field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein.
To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful.
The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Professionalism of Bueno, voy a hacer una pausa en esta imagen. Voy a quitar Ok, profesor. para explicarles un poquito, en resumen, doctor, Sí, cómo un no. poquito de la preparación y de los sitios de punción y todo eso. Sí, Un adelante. poquito de memoria. Recuérdense que siempre hay que identificar al paciente con nombre y apellido, fecha de nacimiento, hacer higiene de las manos, preparar el equipo que lo hizo la flebotomista en la primera paciente. Luego, también cuando se hagan los intentos de hacer la flebotomía, según los expertos, dicen que el límite tiene que ser hasta dos. Si usted nota que no va a tener éxito en la siguiente, siempre hay una persona con más experiencia que le podría ayudar. En cuanto a la colocación del torniquete, cuando se coloca el the torniquete phlebotomist. en la parte de la zona superior más proximal al sitio de la punción, el torniquete debe quedar a una altura de 3 a 4 pulgadas del sitio de la punción, el equivalente a 8 o 10 centímetros por abajo que tiene que estar abajo del sitio de la, tendría que estar por la parte superior, perdón, de 3 a 4 pulgadas, 8 a 10 centímetros. También dijimos que el tiempo máximo tiene que ser hasta un minuto, el torniquete que tiene que estar puesto hasta un minuto, si es menos, es mejor del minuto. Y la entrada de la aguja, lo dijo el video, tiene que estar en un ángulo de más o menos entre 15 y 30 grados de entrada en relación a la piel, ¿verdad? Luego, recuérdense siempre el orden de los tubos que dijimos. Si no está el cultivo de sangre, sería el celeste. Luego vendría el que tiene el SST, el color rojo, latigrado. Luego vienen los verdes. Luego vienen los de ETA, que son los lavandas o los rosados. Y por último, el color gris, ¿verdad? Eso sería recordatorio que les haría acá. Y luego vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto al etiquetado del tubo, es una cosa muy importante acá. La identificación de la muestra con los datos correctos del paciente es esencial. La etiqueta, muchos programas de electrónicos ya tienen la capacidad de producir sus propias etiquetas de pacientes con la información que ustedes van a requerir. Entonces, el asistente médico clínico solamente es responsable de validar que la información contenida en la etiqueta es la del paciente y la tiene que verificar previamente a colocarlo sobre el tubo, ¿verdad? Esto, una vez se ha verificado eso, ya se puede colocar. Las etiquetas tienen identificaciones generales que son, por ejemplo, el nombre del paciente, su fecha de nacimiento. Luego hay que verificar que esté el número del código del paciente en la etiqueta. Algunos traen ya la hora de la colección o uno la puede poner a mano, las iniciales de la persona que tomó la muestra. Entonces es bien importante que se coloque. Estas fotografías de arriba acá son incorrectas, pero si ustedes ven la etiqueta está sobre el color y está un poco ajada. Esta tiene que ser leída ya que eh, muchos laboratorios utilizan escáner para hacer el check-in o el registro electrónico. Entonces el formato tiene que ser visible por la máquina. Entonces también no pueden estar sobre el color ajado, en diagonal. Acá está transverso, tampoco puede ser de esa manera, sino que tiene que ser longitudinal, como lo ven acá, a más o menos una distancia de 1 centímetro del borde del color, como lo ven acá. 1 centímetro del borde longitudinal. Acá les dije del torniquete que tiene que estar en lo máximo un minuto o menos.
La posición del paciente ya más o menos lo habíamos discutido anteriormente, que tiene que estar sostenido por su papá. Los niños que estén para punción de talón tienen que estar en una superficie sólida, acostado, viendo hacia arriba, con su pie ligeramente en una posición de declive en relación a su torso. La mano, si es para punción capilar, tiene que estar también sujeta y sostenida en una superficie firme con su mano extendida, palma hacia arriba. La piel tiene que ser una piel sana, no puede ser una piel que tenga ningún tipo de infección, rash, cortaduras, cicatrices, que los dedos estén cianóticos o de color celeste por algún tipo de problema cardíaco. Entonces nos vamos a otra zona, las infecciones. También recuérdense que dijimos la punción debe ser en la zona del talón, laterales, en la región plantar, nunca en la parte media, y en los dedos igual, ¿verdad? Tercero y cuarto dedo en la región lateral, nunca en la parte media ni la punta. Ahora, en cuanto a si se va a hacer un frotis, se puede hacer un frotis, claro que sí. Muchos frotis se hacen para forma de rutina y análisis. Entonces, la preparación del frotis, utilizamos unas laminillas limpias. Colocamos una gota de sangre en un extremo de la laminilla, más o menos a 1 o 2 centímetros de uno de los extremos, y con otra laminilla limpia a un ángulo de 45 grados. Hacemos contacto con la gota de sangre y posteriormente se mueve la laminilla en una posición hacia adelante, sin esperar mucho, manteniendo el ángulo de movimiento, haciendo contacto con la gota, se mueve hacia adelante y se logra obtener un frotis, ya sea fino o un frotis grueso, por si acaso alguien lo requiere, se puede hacer fácilmente. Ahora, ¿qué complicaciones son frecuentes que se observen en una venopunción? La más frecuente de todas es la formación de un hematoma, como lo ven acá, sería un morete en una zona de punción de flebotomía. Luego tenemos alguna alergia. Que, pues, siempre preguntemos en la entrevista si tienen una alergia a medicamentos, comidas o látex. Ahí ellos nos van a decir, los pacientes saben, ellos lo dicen, lo expresan. Lesiones de nervios están descritas, son bien raras, pero hay que tenerlas siempre en mente que si se hace una punción en la región medial de la zona anticubital, recuérdense, relacionado al quinto dedo, sería la zona de la basílica. Y esa zona de la basílica está un paquete nervioso vascular en esa zona que contiene a la arteria braquial y en esa zona encontramos al nervio mediano. Si hubiese una colección de sangre por abajo de la punción, podría formarse un compartimiento que haga presión en el nervio y darnos una lesión nerviosa. La infección está descrita también, es muy poco, menos de 1%, pero está descrita. Es bien raro que pase, pero podría pasar. Otra cosa es la negación. El paciente dice no, siempre es bueno, como lo ven en esta fotografía, es importante que el paciente entienda el procedimiento, si está hospitalizado o si llega ambulatorio, que entienda y se sienta confiado del procedimiento que le van a realizar y de la persona que la va a hacer. Por último, si el paciente aún así dice que no, no se preocupen, documenten la negación del paciente con fecha, hora y ya tranquilos que eso queda ya resuelto el problema. Ahora, otra cosa que podría pasar que el paciente se desmaye. La preparación de la venopunción empieza por la posición del paciente, ¿verdad? Siempre recordemos, lo dijimos, el paciente tiene que estar sentado en la silla ya de flebotomía, que es esta silla que ustedes ven acá, una silla con respaldo 90 grados, apoyabrazos, una silla recta, pues, por así decirlo. Si es necesario, se le pueden colocar almohadas o toallas enrolladas para colocar bajo el brazo para posicionarlo mejor. Caso contrario, con estas mesas, como la ven acá, es suficiente, ¿verdad? Posicionar al paciente. Ahora, el paciente podría desmayarse, presentar como una pérdida del conocimiento transitoria.
Entonces el paciente se desmaya porque puede ser que tenga temor al procedimiento, que tenga una bajada de azúcar, que tenga un reflejo vagal, más que todo en jóvenes se ve. Entonces, si el paciente nos dice que ha tenido un desmayo anterior o que casi se desmayó en una sacada de sangre previa, es mejor que lo hagamos de la manera más segura, que es en una silla reclinable, más segura para el paciente. Nunca le demos la espalda a un paciente después de que hemos hecho una sacada de sangre, ¿verdad? Porque también puede pasar sin previo aviso que esa sea su primera vez, que con nosotros sea su primera vez y entonces a nosotros se nos haga ese. Entonces no le demos la espalda al paciente, estemos siempre pendientes que se recuperó bien después de la punción. Siempre hay signos que el paciente podría expresar de forma inconsciente que va a pasar algo, como por ejemplo, se ponen pálidos, se empiezan a sudar profusamente, a respirar muy rápido, se les ve ansiosos. Eso puede pasar. También no olviden que también él le pasó antes, a ella o a él, entonces pongámosle una silla reclinable. Pero ¿qué pasa si ya estoy haciendo yo la flebotomía cuando me hace eso? Ya tengo la aguja metida en la vena y todo eso. Entonces lo que hay que hacer es remover el torniquete, sacar la aguja, poner el dispositivo de seguridad que cubra la aguja para no pincharnos nosotros ni el paciente y quedarnos con el paciente como lo vemos en esta fotografía. Se está con él ahí hasta que él vuelva. Son cosas transitorias, no es que va a durar mucho. Esta señora probablemente expresó que le ha pasado antes, ya la tienen en una silla reclinable, un poquito más segura para ella y para el flebotomista, que si pasa algo, ella está ahí sentada en una posición bastante cómoda y segura. Otra cosa que podría pasar es que vaya a sangrar en exceso, más de lo normal. Recuerden que pacientes pueden estar anticoagulados por problemas médicos, tomando aspirina, utilizando warfarina, utilizando heparina. Hay que preguntarle, ¿verdad? ¿Está usted utilizando algún adelgazante de la sangre como, y decirle el nombre, aspirina, warfarina o heparina? Sí, no, ok. Entonces yo tomo mis medidas ahí. pum. No es que no le voy a hacer la flebotomía, pero hay que hacer presión en la zona por más tiempo. Otra complicación, que me equivoque en el orden de sacada de la sangre. Podría haber también otra situación donde haya un endovenoso pasándole al paciente. ¿Qué hago? Ya vamos a ver. Como regla general, también está contraindicado hacer flebotomías en los miembros superiores donde exista por ejemplo, una hemiplegia de ese lado, eh, debilidad, parálisis, infecciones en esa zona, quemaduras activas, presencia de fístulas arteriovenosas o disminución del drenaje linfático en esa zona. Ahorita les muestro una fotografía de eso. Acá tenemos una fístula arteriovenosa, que son accesos que son hechos por cirujanos para hacer una vena accesible para un acceso de diálisis, de hemodiálisis. Esas zonas son bien valiosas para estos pacientes. También si hay un sitio activo de endovenoso, pasándole líquidos endovenosos, no hay que hacerlo de ese lado, pero si lo tenemos que hacer, la colección se puede hacer por una zona inferior a donde está el punto activo, ¿no? Por ejemplo, haciendo una comparación, si la vena tomada está en esta zona o si la tiene por la parte de arriba acá, entonces yo me voy siempre a inferior a donde está la punción para que no esté muy diluido la muestra, que no esté diluida. Acá vemos una disminución del drenaje linfático de esta zona. Puede ser que esta señora ha tenido una cirugía en la zona de la axila, le tomaron biopsias o removieron algunos accesos linfáticos en esa zona y quedó con una linfedema, edema linfático. Entonces no hacemos nada en esta zona, sino que nos vamos a la zona contralateral. O también podemos tener acceso a donde dijimos las metacarpales dorsales acá. ¿No? Bueno, eso es lo que les traía de flebotomía, doctor. No sé si tienen alguna pregunta Ok, de algo en particular. muy bien, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Alguna pregunta? Lo demás lo van a ver ya en la práctica, ¿verdad? Sí, pero ahí creo que es el mejor momento donde uno Sí,
va a tener esa experiencia de hacerlo ya uno mismo, la punción y todo eso. Así es, así es. Bueno, si no hay preguntas, profesor, ahí